En el tema que se está desarrollando acerca de la madurez espiritual y hoy el propósito es hablarles un poco acerca de los pasajes bases de este texto, de esta enseñanza que está en Romanos 12, 1 y 2, y lo leo en la nueva versión internacional. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En este pasaje podemos ver muchísimas cosas, pero voy a enfocarme en un par. Primeramente en el versículo 1 nos habla de la adoración completa al Señor. Mire, la clave para la vida espiritual y la felicidad verdadera en Cristo, ese gozo verdadero en Cristo, no consiste en tratar de obtener lo que podamos de Dios, sino más bien dar todo lo que somos y todo lo que tenemos a Él. Muchas personas, incluso cristianos, andan buscando siempre dónde asisten, ¿para qué? Para obtener un beneficio personal a nivel práctico, a nivel emocional, a nivel espiritual, pero siempre están buscando recibir, siempre están muchas veces reclamando, bueno, ¿qué es lo que nos van a dar? Vemos que va a haber un congreso y se dice, bueno, ¿y cuáles son los temas? A ver si me interesan. Y realmente eso no es entender la enseñanza que Pablo expone en este primer versículo. O sea, Pablo nos exhorta con amor, pero con fuerza, a que las cosas no se enfocan realmente en lo que nosotros necesitamos recibir de Dios, sino todo lo contrario, en lo que nosotros debemos darle. La clave para que nosotros vivamos una vida productiva, para que vivamos una vida satisfactoria, no se encuentra en conseguir más, sino realmente en dar todo lo que somos de nosotros a Dios. Cuando uno ve la Biblia, en Efesios 1 y en Colosenses 2, nosotros, dice la Biblia, que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. También nos dice en Colosenses que en Cristo tenemos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. De manera que dice la Biblia en Colosenses 2:10 que estamos completos en Él. O sea, en el sentido más profundo, con una visión eterna, nosotros no podemos obtener más de Dios de lo que ya poseemos, todas esas bendiciones. Pero resulta, yo creo que más que obvio para la mayoría de nosotros, que esa plenitud de gozo, que esa plenitud de bendición, que esa plenitud de madurez, no le estamos teniendo. O sea, el gozo y la satisfacción por la que pasa luchando tanto cristiano puede obtenerse únicamente cuando rendimos de regreso al Señor todo lo que nos ha dado. O sea, incluyendo todo nuestro ser. El sacrificio que el Señor nos pide en este pasaje es todo nuestro ser. ¿Por qué? Por sus misericordias, por lo que nosotros hemos experimentado de Dios. Hay muchas cosas que ya nosotros recibimos de Él y es lo que nos explican los capítulos anteriores de Romanos. Dos de las misericordias más grandes es su amor y su gracia, pero nosotros vemos las misericordias de Dios en la salvación que nos da, en la gran bondad que tiene Él para con nosotros, en sus misericordias que traen perdón de nuestros pecados, en sus misericordias por las cuales nosotros llegamos a ser hijos de Dios, la misericordia de Dios por la cual nosotros recibimos al Espíritu Santo como un sello y que mora personalmente en nosotros. Todas esas cosas las recibimos ya del Señor, sea que nosotros como cristianos conozcamos eso o no. Y aquí el apóstol Pablo lo que nos pide es que nosotros seamos ese sacrificio vivo. O sea, pero desde el principio,
el primer y más importante requisito de Dios para que nosotros seamos ese sacrificio vivo, para que nosotros seamos realmente adoración para Él, es un corazón fiel y un corazón obediente. Y mucho de esto tiene que ver, obviamente, con nuestras mentes. Entonces, el Señor nos está llamando a ofrendar a Él, a presentarnos delante de Él completamente como sacrificio. Ese es nuestro culto racional. Y la parte importante, o una de las partes importantes de este sacrificio, obviamente son nuestras mentes y nuestros entendimientos. ¿Por qué? Por lo que nos explica el versículo 2. Dice el versículo 2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pablo aquí nos da un mandato muy firme, y es que nosotros no tenemos que permitirnos ser conformados a este siglo, como dice la Reina Valera, o ser conformados a este mundo. O sea, no debemos adquirir la forma de una persona del mundo por ninguna razón. Y aquí es donde entra en juego nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cómo funciona el hombre. Nosotros tenemos pensamientos, los pensamientos generan emociones y eso es finalmente lo que mueve nuestra voluntad. Nosotros sabemos que el intelecto da forma a aquello que creemos y finalmente a aquello que amamos en nuestro corazón. Eso está ahí en nuestro intelecto, en nuestra mente. Nuestra voluntad, nuestro corazón va a desear aquello que amamos y va a repudiar lo que nosotros odiamos. O sea, nuestros actos, lo que finalmente hacemos, lo que mueve nuestra voluntad, es aquello que armoniza con lo que nosotros queremos. Entonces, la mente determina los afectos que conforman la voluntad y que dirigen los actos. Es la mente realmente el campo de batalla con el enemigo en este tiempo. La Biblia nos dice en 2 Corintios 10, del 3 al 5, y leo en la versión NTV, dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca de Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Aquí la Biblia nos habla de fortalezas. Esa palabra, obviamente, en el griego significa lo que nosotros entendemos normalmente, bueno, como un castillo, una edificación que sirve para protegerse, una fortaleza. Pero esa palabra también tiene otros sentidos. Una de esas es la prisión, una prisión. Y muchas veces los pensamientos que nosotros tenemos terminan siendo nuestra prisión y terminan llevando a las personas a la muerte espiritual. Nosotros vemos que muchas veces o siempre el pensamiento del mundo contiende contra la verdad que está en la palabra de Dios. Una obra del enemigo es ¿qué? Es distorsionar las verdades de Dios. ¿Para qué? Para no actuar conforme a ellos. El proceso de madurez, el proceso en el que nosotros crecemos, el proceso en el que nosotros somos transformados a la imagen de Cristo, tiene muchísimo que ver con ¿qué? Con aprender las verdades que están escritas en la palabra y tomarlas realmente en nuestro entendimiento por la obra del Espíritu Santo y aprender a vivir de esa forma. Mire, la guerra espiritual se da en muchos ámbitos, pero muchísimas veces se está dando hoy día en esas ideologías, en esas argumentaciones, en esos pensamientos, esos argumentos falsos, como dice esta versión, que impide que la gente conozca a Dios. Nosotros tenemos que conformarnos a la imagen de Cristo, o sea, nosotros debemos ser formados, nuestra imagen debe ser
como la de Cristo. Nuestro molde, modelo y ejemplo es el Señor Jesús. Y nosotros, viéndole a Él, cada día tenemos que ser transformados en esa imagen. Romanos 8:29 nos habla de eso. Todo lo que el Señor hace es para que nosotros fuésemos hechos conforme a la imagen del Señor. Pero ¿qué es lo que pasa? En lugar de conformarnos nosotros a la imagen de Cristo, muchas veces conformamos a Cristo a nuestra imagen, a la imagen del mundo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero el Jesús que muchas veces se habla afuera, es un Jesús que se parece muchísimo a nosotros y no tiene muchísimas veces nada que ver con la verdad del Jesús que nos enseña la Biblia. Hoy nosotros muchas veces vemos que todo es relativo. La gente dice, es que no hay verdades absolutas, cada quien puede tener su verdad. Y una persona dice, yo creo esto, la otra persona dice, yo creo esto otro, y aunque son afirmaciones opuestas, la gente, ¿qué es lo que dice? No, está bien, si usted cree eso, usted está bien con su verdad, y si usted cree lo otro, está bien con su verdad. Y eso es imposible que suceda. Dos personas que afirmen cosas opuestas, o pueden estar equivocados los dos, o uno puede tener razón y el otro estar equivocado, pero no hay forma en que los dos estemos de acuerdo. ¿Y qué es lo que ha hecho la ideología del mundo en este tiempo? Pues lo que ha hecho es que entonces ahora el cristiano es un cristiano donde todo es relativo. Ah, bueno, usted tiene su verdad, no importa si usted cree en Mahoma, no importa si usted cree en el aborto, no importa si usted cree en el matrimonio homosexual, no importa. ¿Por qué? Porque tener una verdad absoluta ofende. Y definitivamente muchas veces las verdades de Dios van a ofender al pecador. Pero no por eso nosotros podemos entonces conformarnos a la imagen del mundo. Muchas veces es muy triste ver cómo cristianos se ponen las máscaras del mundo. Quieren disfrutar de las diversiones del mundo, quieren disfrutar de las modas del mundo, quieren disfrutar o hablan el vocabulario del mundo, escuchan la música del mundo, muchas de las actitudes que tienen son las del mundo, aun cuando es claro que eso no se conforma para nada a la palabra de Dios. Pablo lo que aquí nos dice es que esa clase de vida, ese tipo de vida es inaceptable para Dios, es inaceptable para el Señor. El proceso de madurez espiritual es hacer coincidir esas bendiciones y esa posición celestial que nosotros tenemos en Cristo con nuestra práctica. Un ejemplo, la Biblia dice que nosotros somos santos, hemos sido apartados. Desde que nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, somos declarados santos, somos apartados como posesión de Dios, nos es dado el sello del Espíritu Santo como una garantía, y como somos identificados con Cristo, cada uno de nosotros puede decir que es santo. Y la Biblia muchas veces llama a los creyentes como santos. Esa es una posición verdadera que tenemos en Dios. Pero nosotros sabemos también que en el plano práctico todavía nosotros luchamos con la carne, todavía nosotros luchamos con nuestras faltas. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor? ¿Qué es lo que tiene que hacer el cristiano desde que recibe a Cristo hasta que parta a la presencia de Dios? Es conformar su imagen a la imagen de Cristo. Es la santificación diaria. Nosotros somos santos, pero también tenemos un llamado en la Biblia a ser santos como nuestro Padre Santo. La Biblia dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea que nosotros en la práctica tenemos que ir siendo perfeccionados, tenemos que ir avanzando, tenemos cada vez más que ser como Cristo. Pero ¿cómo logramos eso? No con las mentiras del mundo, no diciendo que esas mentiras son verdades, no, sino yendo a la palabra de Dios, escudriñando cuáles son las verdades, y cuando yo encuentro que mi pensamiento riñe con la verdad de la Biblia, lo que tengo que hacer es lo que dice Corintios, someter mi entendimiento a la palabra de Dios. Dios es perfecto, Dios es bueno, su palabra es únicamente la verdad, y la verdad del Señor es absoluta.
Si yo tengo un pensamiento, y de hecho a mí me ha pasado muchísimas veces yo he encontrado que la forma como yo pensaba realmente se oponía a lo que decía la Biblia. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Seguir mi vida adelante e ignorar esa verdad de la Biblia? No, todo lo contrario. Yo tengo que ponerme delante de Dios y clamarle que esa fortaleza, que esa prisión que se ha levantado ahí, sea derribada. Y tengo que llevar entonces esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, a la obediencia a su palabra. El llamado siempre es a ser transformados por la verdad de Dios. No hay otro camino. Así es como nosotros vamos siendo santificados. La santificación, ¿qué es? La santificación es amar cada vez más lo que Él ama, aborrecer cada vez más lo que el Señor aborrece, ir conformando mi vida en obediencia a sus mandamientos. ¿Por qué? Porque sus mandamientos son perfectos, porque sus mandamientos son buenos, porque sus mandamientos son vida para nosotros. Es imposible, escúcheme bien, es imposible que nosotros tengamos madurez espiritual si no conformamos nuestro entendimiento a la palabra de Dios. Nosotros vemos en la historia de la iglesia, cuando han habido avivamientos, ¿cuál es la clave? No que la gente o el cristiano se conforme a la cultura. Todo lo contrario, la Biblia tiene que cambiar la cultura. ¿Cuántas personas están pidiendo hoy que nosotros nos amoldemos o que actualicemos la Biblia a la situación y al pensamiento actual? El pensamiento de los incrédulos es que la Biblia debería modernizarse. Es que la Biblia es machista porque dice esto. Es que la Biblia no es inclusiva porque habla solo de hombre y mujer. Es que la Biblia no es esto porque no aprueba la unión libre. Es que nunca nosotros tenemos que conformarnos, nunca tenemos que conformar a Cristo, a Dios, a la imagen del mundo, sino que nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras y tenemos que transformar nuestro entendimiento de acuerdo a la verdad de Dios. Cada vez que nosotros nos encontramos con un pensamiento, con un sistema de creencias que se opone a la palabra de Dios, cada vez que nosotros derribamos ese argumento y colocamos la verdad bíblica en nuestra mente, cada vez que nosotros hacemos eso, maduramos. Cada vez que hacemos eso, vamos siendo más como Jesucristo. Entonces el llamado de Pablo aquí es claro. No podemos ser como el mundo. Nosotros, el cristiano, por naturaleza es opuesto al mundo. El cristiano tiene visión de la eternidad. El cristiano no quiere las cosas del mundo, los deseos de la carne, nada de esas cosas. El cristiano conforma su pensamiento a la imagen de lo que la Biblia nos dice es Dios. Nosotros tenemos que entender que tenemos un llamado y es a rendir nuestras vidas en sacrificio vivo. Pero esa adoración tiene que hacer de acuerdo a lo que el Señor dice. Esa adoración no es según lo que yo creo. La gente dice Dios es amor, pero la misma gente define qué es amor. Y entonces no toma la verdad de la Biblia para definir qué es amor. Y ahí es donde está el problema. Pablo nos hace un llamado, es un mandato, a que nosotros cuidemos, que nosotros transformemos nuestro entendimiento conforme a la palabra del Señor.